Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo de Zona Hi-Fi, acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Hoy mis queridos muchachos pretendo dejar súper en claro una pregunta que me han hecho bastantes veces, que me dicen: Machina, ¿qué barra me recomiendas? ¿Qué receiver me recomiendas que tenga HDMI 2.1 y EARC porque quiero escuchar Dolby Atmos? Machina, ¿qué televisor que tenga HDMI 2.1 para Dolby Atmos? Hoy les voy a dejar claro, muchachos, no es necesario EARC, no es necesario HDMI 2.1 para oír Dolby Atmos. Una entrada HDMI ARC es perfectamente capaz de entregarte Dolby Atmos sin ningún problema. De hecho, si tú conectas tu reproductor de discos, por ejemplo Blu-ray, directamente al receiver, ni siquiera necesitas tener una entrada ARC. Bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy y esperemos que quede al fin zanjado este tema para que no te confundas más y te des cuenta que no necesitas EARC ni necesitas HDMI 2.1 para disfrutar de Dolby Atmos acá en Machina 4K. Bueno, mis queridos muchachos, la verdad que cuando nosotros hablamos de Dolby Atmos, hablamos de sonido espacial, que es lo que en el fondo es sonido 3D, sonido en base a objetos, se le puede llamar de muchas formas, pero se lo voy a traducir en bastante simple. Tú estás sentado y cuando tú escuchas el sonido en estéreo, escuchas que el sonido viene del frente, izquierda a derecha. Cuando tú agregas un central, las voces las escuchas del frente y los sonidos izquierda y derecha. Si tienes sonido surround y agregas dos parlantitos atrás, ya no solamente estás escuchando el sonido de frente, sino también de atrás o desde los lados, provocando una mayor inmersión que te mete más en la sala cuando están escenas de acción, etc. Y ¿qué es lo que hace el Atmos? Agregar una tridimensionalidad, poniendo ahora parlantes en el techo para que el sonido venga también desde arriba. Eso es Dolby Atmos, nada más. Lo vas a apreciar cuando pasen helicópteros, cuando llueva, cuando haya sonido de arriba. No esperes que esté todo el tiempo sonando. Es un acompañamiento para potenciar más la inmersividad de tu experiencia de cine o juegos. ¿Qué pasa ahora? Para lograr este Dolby Atmos, la verdad que necesitas tener equipo certificado Dolby Atmos. Eso es más importante que ARC, que cualquier cosa. Si solamente tienes tu televisor tiene que decir Atmos. Si tienes un receiver o barra, tiene que ser certificada Atmos. Cuando logres eso, de hecho, por ejemplo, las barras de sonido no necesitas pegar parlante en el techo, o los televisores tampoco, porque funcionan con un sistema de virtualización donde en teoría envían el sonido al techo de rebote, este rebota y te llega también desde arriba. No voy a hablar ahora cuando lo logran exitosamente o no, pero esa es la forma de Atmos más común que vas a encontrar y la más accesible. Lo otro ya es una sala de cine dedicada donde tú instales físicamente parlantes arriba o sobre tus torres pongas parlantes en posición matemática que quede el ángulo perfecto que dé el rebote y te llegue hacia ti. Pero eso es el Dolby Atmos. El Dolby Atmos es más que nada una experiencia que, mediante el cual un códec determinado, que el códec no se llama Dolby Atmos, está trabajando de esa forma para enviar el sonido cuando el sonido nativamente está así. La forma más completa de esto es el Dolby True HD Dolby Atmos. Muchos patrones, muchos seguidores tengo que cuando se compran su primer equipo Dolby Atmos y ven una película de Dolby Atmos, el receiver a veces les dice Dolby True HD Dolby Atmos y me dicen: Machina, no estoy escuchando Atmos porque me dice el Dolby True HD. No, el códec es el Dolby True HD y la verdad que está funcionando en Atmos en ese momento. La amplitud de sonido, la tasa que tiene el Dolby True HD Dolby Atmos aproximadamente es de unos 6000 kilobits por segundo. Es bastante potente. De hecho puede seguir subiendo un poco más si quiere, pero anda muy bien. Es un sonido lossless, que es lo que se denomina sonido sin pérdida, utilizado en discos físicos de películas 4K y Blu-ray. No se usa en streaming por el estrés del internet y por lo que requeriría de tasa de información. Netflix, Amazon Prime, iTunes, Apple TV, Disney Plus, HBO Max, nadie ocupa este tipo de Dolby Atmos, solamente se ocupa en discos físicos. Por lo tanto, primero que nada, si usted no tiene un Blu-ray físico y compra películas físicas, esto no es tema para usted. Ahora, hay un futuro del streaming que se espera que se pueda apuntar más a esto, como el reciente super streaming que pretende meter Sony en los televisores de este año, pero hay que ver qué tan funciona en partes del mundo, que tal vez el tema de que siempre estás dependiendo del internet lo veo complicado. De repente capaz que estés viendo un montón de píxeles porque se empieza a estresar el internet y no es la idea. Cuando hablamos nosotros de Dolby Atmos en Netflix, Dolby Atmos en Amazon Prime, Dolby Atmos en iTunes, en HBO Max, en Disney, estamos hablando de otro tipo de Dolby Atmos que también busca lo mismo, hacer esa inmersión, todo, pero se ocupa otro tipo de códec. Tenemos por ejemplo el Dolby Digital Dolby Atmos, cuyo bitrate aproximado es de unos
unos 768 kilobits por segundo, que es el Atmos que utilizan aplicaciones como Netflix, que de hecho antes, cuando partió el Dolby Atmos de Netflix, era de tan solo 430 kilobits por segundo, siendo subido hasta hace poco, de hecho creo que es un año, un poquito más de un año, a 768. La verdad que logra el cometido, pero vas a notar que suena un poquito menos potente de lo que sonaría, por ejemplo, en disco, o de lo que sonaría el Apple TV 4K, que el Apple TV 4K de hecho funciona, a muchos les puede marcar PCM Dolby Atmos. Es un Dolby Atmos que tiene un bitrate mucho más alto, que te puede alcanzar los 1800 kilobits por segundo. De hecho, nunca está al pico, o sea, siempre están unos 800, entre 800 kilobits, 1200, 1500, lo máximo que da es 1800. Pero fíjate que ya duplica al de Netflix. Ahora, esto que te nombré también es Dolby Atmos. El de los discos también es Dolby Atmos. Todos son Dolby Atmos. Lo que pasa es que utilizan distintos medios y códecs para lograr el Atmos certificado. ¿Qué diferencias reales tendremos al sentarnos a ver una película en una de estas tres formas? La verdad, muchachos, es que si yo le pongo a mi papá, por ejemplo, los tres tipos, los va a escuchar iguales. Porque todo va a depender de tu capacidad de escucha y fijación en los detalles. Porque si bien hay diferencias en el papel, la verdad que en el efecto depende mucho del equipo que tengas, cómo está situado. Si tú estás en una barra de sonido, lo vas a escuchar igual. O sea, es muy difícil. La gran diferencia que vas a notar es que va a sonar más potente el de disco, porque te va a sonar como más fuerte. Eso es lo que vas a notar. Pero hay diferencias efectivamente, objetivamente reales. El Dolby Atmos, Dolby True HD, es una señal sin pérdida. Es mucha más gruesa, cuenta con mayor potencia, mayor rango dinámico y amplitud de decibeles, por lo que usa mucho más ancho de banda y está reservado para discos, no para el estrés de una conexión por internet. Ahora, si tú conectas un reproductor directamente al receiver, directamente a la barra por HDMI, por la entrada HDMI 1 o 2 que tenga esta, no necesitas tener un HDMI 2.1 ni necesitas eARC, porque con eso ya va a pasar la señal completa y vas a tener Dolby Atmos, Dolby True HD. Solamente cuando hay estrés es cuando hablamos del ARC, cuando hablamos de televisores, cuando hay un televisor conectado con la barra y el televisor tiene que estar provocando el Atmos. O sea, si yo quiero que sea necesario, ponle tú, que tenga eARC, que me sirve el eARC, implicaría que mi barra, por ejemplo, no tiene ningún tipo de entrada HDMI, mi receiver no tiene, mágicamente, esto es imposible, pero no tiene entradas HDMI, y tengo que conectar el reproductor de Blu-ray 4K, lo tengo que conectar al televisor, y del televisor, cuando ponga la película, va a ir el sonido con la imagen completo a la barra. Ahí es importante el eARC, porque va a permitir que pasen estos 6000 kilobits por segundo, va a permitir que pase esto. Pero es un caso, fíjate, se tiene que dar, primero, que veas películas en disco 4K. Segundo, que tu barra o receiver no tenga ningún tipo de entrada HDMI que te obligue a conectar tu reproductor al televisor. Donde yo veo esto más factible es con el tema de las consolas nuevas, que muchos muchachos puede que de repente tengan televisores Samsung que tiene una entrada HDMI para jugar a 4K y 120, lo van a conectar ahí, por lo tanto puede que quieran reproducir películas ahí va a ser importante el eARC, es como la única forma. Pero nuevamente, fíjate, cuando quieran meter discos, porque las apps no reproducen este tipo de sonido, eso es importante. El Dolby Atmos que se utiliza en streaming, la verdad que podríamos decir que es como el MQA, en el sentido que es un Dolby Atmos que logra ser Dolby Atmos, así como el MQA logra ser high res, pero para ese resultado, la verdad que tienen una filosofía de cómo lograr la mejor calidad posible, consumiendo el menor bitrate posible y trayendo el menor estrés a tu internet para que puedas escuchar perfecto la canción sin nunca caídas ni nada así. Y es ahí donde entran en juego el procesamiento, las compresiones, etcétera, que hoy en día son fantásticas. Si nosotros hablábamos de hace 5 años de compresiones, de algoritmos y de todo eso, la verdad que todavía estamos en pañales. Pero hoy, por ejemplo, el MQA en Tidal es una locura en lo que es audio, y hay gente que le encanta y otros detractores que lo odian. El Atmos, Dolby Digital, Dolby Atmos, PCM Dolby Atmos, que sea el Dolby Atmos que no es Dolby True HD, la verdad que suena súper bien también. De hecho, si bien Netflix es aún la más floja, que de hecho solamente llega a los 768 kilobits por segundo, el Atmos que se escucha en la serie lo logra de súper buena manera. Si no, ve Altered Carbon, suena súper bien. Si solo ves tus películas en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o HBO Max, no necesitas eARC, ya que el ARC es perfectamente capaz de mover estos Dolby Atmos sin ningún problema. De hecho, el Atmos de streaming más grueso, el más amplio, que es el que te da el Apple TV 4K, que puede llegar a los 1800 kilobits por segundo, también es perfectamente tratable por ARC sin necesidad de
de EARC, pudiendo gozar de un Atmos muy bueno y bastante cercano al sin pérdida absoluta. Podríamos decir que es el MQA Atmos para hacerlo de una forma como más explicable, pero creo que hay menos gente que capte lo que es el MQA, así que de repente ahí me tiré un petardo. Pero bueno, recuerda, solo necesitas eARC si pretendes ver películas 4K en disco y tu única alternativa es conectar el reproductor de las películas 4K en disco, sea un Blu-ray, sea una consola, al televisor y ahí enviar el sonido al audio. Ojo, no necesitas eARC si vas a conectar tu reproductor directamente al receiver o barra. ¿Ya? Ojo, solo ahí, o sea, fíjate, de todas las opciones que dimos, solo hay una que es la que realmente necesita el eARC. Así que por favor, no te compliques, nunca marques una compra de un televisor o algo así basado en esto, porque de verdad el Atmos lo puedes disfrutar ya. No te preocupes, no te sobrecalientes la cabeza, como suelo decir yo. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro que no necesitas eARC, no necesitas HDMI 2.1 para Dolby Atmos, solo que son diferentes Dolby Atmos, pero te insisto, el resultado puede que incluso lo escuches igual, va a depender de tu sistema. Yo, por ejemplo, tengo la sala principal, que la tengo con parlante en el techo, torre gigante, si noto la diferencia. Tiene mucho más potencia, tiene mucho más cuerpo, se siente más lleno el sonido cuando veo una película en disco en 4K. Pero te insisto, el público de disco es muy poco. Ahí ves cuando subo en Machina Play algo de disco, lo ven 1500 personas, y cuando subo cosas de streaming lo pueden ver 15.000. Entonces, si estás dentro de esas 1500, claro, puede ser tema, pero siempre y cuando no puedas conectar tu Blu-ray o tu reproductor al receiver, porque ahí tampoco necesitas eARC. Bueno, un abrazo gigante, que estén muy bien, que tengan rico fin de semana. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones, y si te gusta lo que hacemos y nos quieres apoyar, www.patreon.com/machina4k. Transformándote en un mecenas Machina, tienes acceso a un montón de beneficios, los discos demos, ese fondo de peces que me han pedido, el Machina Help, que es para ayudas tecnológicas, en fin, un montón más. Un abrazo gigante, los quiero, que estén bien. Chao, chao. Perfect. All great, Pan Am. We're going home.